Yo veo con preocupación cómo muchos cristianos están enredados en las cosas de sus problemas cotidianos y profanos, porque finalmente no son tan espirituales esos problemas, y no tienen ni idea de que cada día que pasa está siendo desperdiciado en el trabajo de la esperanza y en el estudio de esta profecía. Ayer veíamos los fundamentos y unas características del reino milenial. Vimos así por encima el gobierno teocrático, la paz universal, la prosperidad y la abundancia, el conocimiento universal de Dios, que van a caracterizar ese reinado de 1000 años. Hoy continuamos con 4 características más. La primera de todas ellas para hoy es el templo milenial, que está descrito en la profecía de Ezequiel en los capítulos 40 al 48. Ese templo va a ser una parte muy importante del reino milenial, porque va a ser como el corazón de lo que es la vida espiritual y la adoración del mundo hacia Dios. Los capítulos ya nombrados 40 al 48 de Ezequiel muestran un templo futuro con unas medidas específicas. Esa profecía de Ezequiel es increíblemente minuciosa en detalles. Describe no solo las medidas, sino las características, por ejemplo, de las habitaciones para los sacerdotes, de los altares y del diseño en sí del templo, porque va a ser una realidad y, como decíamos, el centro de la vida espiritual en Jerusalén y en el mundo. Mucho más importante y trascendental que los templos anteriores, el primero y el segundo, porque esto va a ser no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Los sacrificios de los templos anteriores eran de sangre en función de expiación del pecado. Como ya el pecado quedó cubierto en la cruz por la muerte sacrificial del Señor Jesucristo, entonces ahora este templo de Ezequiel va a tener una función distinta. Ya no va a ser el recorderis de la necesidad de confesar el pecado, sino más bien un memorial de lo que el Señor Jesucristo hizo con su sacrificio en la cruz. Ya no va a haber más sacrificios expiatorios, sino conmemorativos. Ya no es necesario absolutamente ninguna ceremonia como era antes para una limpieza espiritual, porque ya Cristo la produjo y la proveyó. El sacerdocio pues va a cambiar un poco en esa función, pero los levitas y sacerdotes, como antes, descendientes de la tribu de Leví, van a ser restaurados y van a servir en el templo, pero conforme a las instrucciones que están en la profecía de Ezequiel. Ustedes dirán, pero bueno, nosotros, ¿qué nos interesa ese tema si somos cristianos? Recuerden que nosotros vamos a estar co-gobernando con Cristo, lo veremos más adelante, y todo esto va a adquirir una nueva dimensión. Seguramente ya habremos entendido muchas cosas al llegar a la presencia de Dios en el arrebatamiento, pero la vida eterna será un constante descubrimiento de la grandeza de Dios. Nosotros vamos a mirar seguramente estos sacrificios, el oficio del templo, con una visión cada vez más renovada y por consiguiente más concientizada de la calidad del sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Eso que a veces nos parece como un poco alejado, un poco indiferente, que es Cristo muriendo, va a ser
algo que va a tocar profundamente el corazón de cada uno de los creyentes allá. Entonces imaginemos ahora un lugar en ese tiempo donde hay un culto global de todas las personas de todas las naciones que vienen a aprender de Dios, a conocer más de Dios. Y todos estos rituales del templo sirven como enseñanza del Evangelio, de lo que ya ha ocurrido y de la magnificencia de lo que está ocurriendo en ese milenio. Es más o menos como lo que la Santa Cena, que tomamos nosotros con alguna frecuencia, nos sirve para recordar el sacrificio de Jesucristo. Entonces el templo y los sacrificios allá van a tener la misma función que hoy en día la cena para nosotros. En segundo lugar, hoy vamos a considerar que va a haber una transformación, no tenemos todos los detalles, de la forma física de los continentes, pero más especialmente de la zona de Israel. El reino milenial va a incluir cambios geográficos para reflejar esa gloria de Dios y de alguna manera seguramente facilitar su reinado, porque las naciones irán con frecuencia a Jerusalén, pero ya no con la tecnología que tenemos nosotros. No sabemos cómo será eso. Zacarías 14:4 nos empieza a hablar de los cambios topográficos. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La segunda venida de Cristo inicia esta transformación de la tierra, empezando por el monte de los olivos, seguramente para crear un valle en medio de las dos porciones que se separan, y es posible que sea para facilitar el acceso o simplemente para manifestar la gloria de Dios. Pero como Dios no hace nada en vano, con toda seguridad que habrá algo que ahora en este momento no podemos saber. Cuando pase, comprenderemos muchas cosas. Isaías 44 dice, todo valle se alzará y se bajará todo monte y collado, y lo torcido se enderezará y lo áspero se allanará. Este versículo entonces nos sugiere una especie de nivelación de la tierra. Lo alto se aplana, lo bajo sube un poco, haciendo que las dificultades geográficas de valles y montañas desaparezcan un poco, haciendo todo más accesible. Seguramente para facilitar la llegada de los asistentes a Jerusalén. Ezequiel 47, 1 al 12 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, desde el lado derecho de la casa, al sur del altar, y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán ni sus frutos se agotarán, a su tiempo madurarán, porque sus aguas salen del santuario, sus frutos serán para comida y sus hojas para medicina. Es un cambio drástico, fuerte el que va a haber en los aspectos físicos, ya vimos los aspectos sociales y los aspectos espirituales. Es una renovación del planeta Tierra para que el reinado de justicia transcurra en forma pacífica y armoniosa. Entonces aquí se nos describe un río milagroso que sale desde el templo y va a diferentes regiones
todo parece indicar que llega hasta el Mar Muerto, fertilizando o dando vida mejor a ese mar y a todo lo que está alrededor. Es un jardín en florecimiento, muy semejante, decíamos anoche, al jardín terrenal, al paraíso, al Edén. También Jerusalén va a ser exaltada, dice Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Esto indica, parece, que Jerusalén, de alguna manera, que está en el monte Sión, será elevada tanto física como espiritualmente, convirtiéndose entonces, óigase bien, en el centro político del mundo, en el centro religioso o espiritual del mundo. Esa Jerusalén que hoy en día está siendo tan menospreciada por aquellos que no han leído la palabra de Dios, como profecías como esta que estamos viendo, que nos muestran la grandeza de la ciudad amada ante los ojos de Dios. Para Dios es un tesoro precioso Jerusalén. Por eso nosotros tenemos que no caer en el error de mirar a esa ciudad bendita con ojos carnales, sino a través de la Escritura entender el gloriosísimo papel que desempeña Jerusalén durante el milenio y durante la eternidad. Tenemos entonces aquí a una ciudad de Jerusalén transformada, con un río cristalino que está fertilizando toda la tierra, y la ciudad está en eminencia a la vista de todo el mundo, como una especie de faro ante la presencia de Dios. Lo que se nos viene es grandioso, hermanos. Es increíble mirándolo así con todos los detalles como lo estamos haciendo con este estudio. Todo lo que implica el milenio. Hemos hablado del milenio en forma repetida y seguramente hemos pensado en un reino aparentemente no muy distinto de los históricos, pero resulta que el milenio es el preámbulo de la eternidad y como tal le está haciendo los honores. Está en un estatus que no somos capaces de comprender en este momento. Solamente podemos medio vislumbrar a través de la palabra la grandeza que Dios tiene reservada para la creación que va a ser renovada durante el milenio. Ahora, otro aspecto a considerar, los participantes del reino. Esta es una cuestión que genera bastantes preguntas entre los creyentes. ¿Quiénes son los que van a habitar el milenio? Porque es que yo no he entendido bien, pastor, usted habla de la iglesia, habla de los que mueren durante la tribulación, entonces, ¿quiénes terminan pasando al milenio? Vamos a mirar entonces dos grupos. Primero, los resucitados. Dentro de ellos hay tres grupos. Primero, los santos del Antiguo Testamento. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los santos del Antiguo Testamento, como Abraham o Moisés, resucitarán para participar en el cumplimiento de la promesa del reino. No pierdan de vista ese detalle. El Señor prometió a Abraham, y de ahí en adelante, a través de sus profetas, a sus descendientes, que tendrían una tierra que fluiría leche y miel, y que sería bendición para todas las naciones. A grandes rasgos, ese es el resumen de la promesa.
Y esa promesa se va a cumplir al pie de la letra junto con los detalles más pequeños que están en los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento y en el libro de Apocalipsis. Tal cual durante estos 1000 años que nos esperan a la vuelta de la esquina. El segundo grupo es el de la iglesia arrebatada. Los creyentes cristianos que fueron arrebatados antes de la tribulación regresarán con Cristo para reinar. Lo hemos visto repetidas veces. Arrebatados, después llevados al cielo, al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero y descendiendo con el jinete del caballo blanco que tiene en su muslo el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el tercer grupo de resucitados son los mártires de la tribulación. Según Apocalipsis 24, aquellos que murieron por su fe durante la tribulación resucitarán para reinar con Cristo. Este pasaje lo leímos ayer. Estos tres grupos de resucitados entran como un grupo grande porque son transformados, son glorificados en su cuerpo como pobladores del milenio en la categoría de resucitados. Los otros, el segundo grupo, son los que entran con sus cuerpos naturales, que son también tres grupos: los judíos sobrevivientes, los que sobreviven la tribulación y acepten a Cristo como Mesías, entrarán al reino. Los gentiles sobrevivientes, que pasen del juicio de las naciones, de acuerdo a su trato a Israel y a los hombres, también entrarán como creyentes, seguramente convertidos, no sabemos en qué parte se habla de esto, no recuerdo, pero es un requisito creer en Cristo para entrar al milenio. Por consiguiente, estos sobrevivientes se habrán convertido también al Señor. Y sus descendientes, durante los 1000 años, las personas con cuerpos naturales seguirán teniendo hijos. Ellos crecerán en el reino. Esos tres conformantes de seres humanos en cuerpo natural, gobernados por los que están en cuerpo glorificado. Entonces pensemos en una sociedad donde las criaturas espirituales resucitadas conviven con personas comunes, pero que ahora viven vidas largas, y todos bajo el reinado de Cristo. Con respecto a la administración del reino, otro aspecto para tener en cuenta. Este aspecto es vital. Lo que vamos a ver a continuación le da un sentido a nuestra vida cristiana. Todo lo que tú estás aprendiendo a través de la palabra de Dios y con tus vivencias a través de la comunión con Dios van a servirte para conformar el carácter tuyo como cogobernante o coadministrador con el Señor Jesucristo. Aquí hay diferentes materias, pudiéramos verlo así, de esta manera un poco más ilustrativa. Hay materias fáciles y materias difíciles. Una materia fácil es buscar la bendición, es escuchar al Señor, es tratar de hablarle. Y materias difíciles son, por ejemplo, el perdón, el crecimiento espiritual hacia la madurez, el permitir el desarrollo del fruto del Espíritu y de la personalidad de Cristo. Son materias un poco más complicadas de entender y de poner en práctica. Todas esas cosas son lo que tú estás recibiendo como entrenamiento para que cuando seas coadministrador lo enseñes a los pobladores humanos del milenio.
Eso quiere decir que no hay absolutamente nada perdido en tiempo de lo que estamos haciendo. Y por el contrario, debiera servirnos de estímulo para esforzarnos en estudiar más, en profundizar más, en querer entender más, en hablar más con nuestro Señor y en recibir incluso las enseñanzas y los sermones con un espíritu renovado, para que no caigan en terreno árido donde se pierda la enseñanza, como con tanta frecuencia suele ocurrir. Y eso entonces nos lleva a escoger una forma de vida cristiana excelente, no mediocre, porque tenemos entendido el sentido de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer en el futuro. Porque ya la eternidad, que empieza con el milenio, ya no es esa imagen donde estamos en un estado medio nebuloso, haciendo nada, esperando que pase el resto de la eternidad, sin ningún oficio, sin ninguna entretención y usualmente muy aburridos. Y por eso algunos escogen el infierno porque les parece más entretenido que el cielo. Esa visión equivocada es para incultos e ignorantes. Perdónenme que trate así las cosas, pero es así. El cristiano entendido, el cristiano que ha tomado la palabra y la ha comprendido y capta el tremendo sentido, el tremendo llamado que Dios le está haciendo para toda la eternidad y que va a ser una eternidad de trabajo continuo, obviamente con descanso indiscutiblemente y con gozo en ese trabajo. Ya no nos cansaremos, no nos fatigaremos como ahora. Ese trabajo va a ser, primero parece contradictorio, pero va a ser activo, no va a ser pasivo como estando en una nube. Y segundo, va a ser permanente. Entonces, cada palabra que el Señor te dé es una perla preciosa que tú debes guardar en el cajón del tesoro, para que te conviertas en un hijo de Dios sabio. Y esa sabiduría sea la que te lleve a ser un buen administrador. Con este discurso parece que estuviera minimizando la obra del Señor. No, finalmente es Dios el que va a perfeccionar el ministerio de la coadministración de cada uno de nosotros con Él durante la eternidad. Pero nosotros tenemos que responder con un sí, Señor, aquí estoy. Veamos entonces cómo es esto. Cristo como Rey será el primerísimo administrador. Tendrá autoridad absoluta, gobernará con justicia y con poder divino, como lo vimos en el Salmo 2, versículos 6 al 9 y en Apocalipsis 19, 15. Y nosotros vamos a ser entonces coadministradores, que es todo lo que he estado tratando de aclarar hace pocos minutos. ¿Quiénes son los coadministradores? Primero, la iglesia. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. El oficio es, en palabras, doble. En la realidad es uno solo. Sacerdotes y reyes. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El sacerdote es el que conecta el cielo con la tierra, el que conecta a la criatura con el Creador. Significa que si yo estoy ejerciendo un buen sacerdocio, estoy tocando el corazón, o por lo menos siendo instrumento para tocar el corazón del creyente, para que se levante más para Dios, para que se conecte más con Dios. Allí tengo un buen sacerdocio. Por eso el pastor nunca debe atraer las miradas sobre sí mismo. Es decir,
nunca debe hacer dependientes a las ovejitas del pastorado. Pastor, mire, tengo este problema, ore por mí. Bueno, hermano, oremos por eso, pero pidámosle al Señor, que es el dueño de todas las cosas. En Él es quien está el control de la situación suya, hermano. El sacerdote debe siempre hacer mirar a la ovejita con Dios, que mire a Dios solamente. Y reinar significa impartir justicia, gobernar, orientar, dirigir, enseñar. Entonces los dos oficios van de la mano y espiritualmente prácticamente son uno solo. Para acordarnos de esto, la mejor figura siempre es el Señor Jesucristo. Él ejercía a veces como profeta, a veces como maestro, a veces como sanador, a veces como ministrador. Y en el Antiguo Testamento, tal vez una de las figuras más excelentes es la de Samuel, que fue el mejor juez, el mejor sacerdote y el mejor profeta que tuvo el Antiguo Testamento en sus inicios. Un oficio completo, íntegro, es el sacerdocio real. Entonces, los creyentes resucitados de la iglesia tendrán papeles de autoridad, sirviendo como sacerdotes y gobernantes bajo Cristo, es decir, es administrando la autoridad del Señor, siendo instrumentos de la autoridad, de la justicia, de la verdad, del juicio de Dios a través de Cristo. Los otros coadministradores son los apóstoles, que estarán junto a nosotros. Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es posible que aquí estén incluidos también los discípulos de los apóstoles, pero la palabra va directa para un Pedro, un Juan, un Santiago, que veremos cara a cara durante el milenio y de los cuales recordaremos todo lo que estaba escrito y ellos nos narrarán muchas cosas. También aprenderemos de ellos. Los apóstoles tendrán autoridad específica sobre las tribus de Israel. Y el tercer administrador a algunos los sorprende, pero es así, es David, el rey David como príncipe. Ezequiel 34, del 23 al 24, dice: y levantaré sobre ellos un solo pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová he hablado. Algunos dicen que mi siervo David es Cristo, que está reinando en Israel. Pero otros estudiosos, basados en otros pasajes, consideran que David, que también ha resucitado, como todos los otros santos del Antiguo Testamento, será puesto en cumplimiento de la profecía, de la promesa, como rey literal de Jerusalén. Obviamente encima de él va a estar el Señor Jesucristo. Entonces la estructura de gobierno, ya vimos ayer, será una teocracia perfecta, con una cadena de mando desde Cristo hasta sus administradores, nosotros. Y las leyes reflejarán la voluntad de Dios sin ningún tipo de injusticia o de corrupción. Y esas leyes llegarán a los pobladores del milenio. Entonces, imagina por un momento que tú entiendes tu llamado, vives tu vida cristiana como el Señor la quiere,
terminas siendo arrebatado y cuando regresas a la tierra, el Señor te da autoridad sobre 10 ciudades o sobre 5. Y cada cierto tiempo el Señor viene a visitarte en persona, el Señor Jesucristo, para ver cómo va el gobierno. Pero entendiendo que va a haber una comunión perfecta entre tú y Él. Es decir, cualquier cosa que tú quieras resolver directamente de la fuente, le dirás: Señor, aquí hay este caso, por favor, atiéndelo tú personalmente. Es increíble todas las características que se desprenden del entendimiento de que vamos a tener al propio Hijo de Dios, al Dios vivo que creó los cielos y la tierra, gobernando, cogobernando el planeta. Es un gobierno global donde cada decisión refleja la voluntad divina. Y toda decisión tomada es para el bienestar de todos, sin excepción. Con eso concluimos entonces el estudio del reino milenial, que es una promesa bíblica de un tiempo de restauración. Así que no pierdas tu fortaleza y tu valentía, porque si estamos viendo cosas muy duras, esto ya está a punto de acabar, hermanos. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, dice la palabra. Será un periodo de 1000 años con la tierra transformada, las naciones en armonía y el conocimiento de Dios llenando la plenitud del mundo. Habrá cambios geográficos, cambios políticos, cambios espirituales, y no nos alcanzamos a imaginar otras cosas. Por ejemplo, una buena pregunta es: ¿qué pasará con toda la civilización tecnológica que tenemos? ¿Qué pasará con los vehículos, con los aviones, con todo esto? No sé, lo más probable es que nada de eso exista, pero va a ser un nivel de vida tan alto que no alcanzamos a comprenderlo ahora, muchísimo más alto que el que tenemos, a pesar de lo que llamamos tecnología. Este reino no solo restaurará lo que el pecado dañó, sino que va a mostrar la gloria de Dios en toda su extensión. Y apenas, recuerden eso, es la preparación para el escenario de la eternidad. ¿Cómo será la eternidad si esto es tan bello y tan glorioso? Hermano, una invitación a que tu corazón no olvide esta enseñanza de ayer y hoy, para que tu vida cristiana tenga un sentido completamente renovado y lleno de pasión por las cosas del Señor. Amén y amén.